Dadas unas circunstancias peculiares del tiempo y condiciones iniciales en un determinado sistema dinámico caótico, cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación mínima de los datos iniciales acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos aspectos de forma completamente diferente. Como diría Doc Brown en Regreso al Futuro, si alterásemos el espacio temporal dentro de su propia línea, el resultado sería una nueva secuencia temporal dando lugar a una realidad alternativa. Lo que conocemos como llamado efecto mariposa. La teoría de Edward Lorenz dice que en dos mundos idénticos, en el cual hay una mariposa aleteando y en el otro no, tendrán destinos muy diferentes, como podría ser un tornado a una gran distancia de esa mariposa o nada en absoluto en el mundo sin ella. Todo esto va ligado a la teoría del caos, una rama de las ciencias que trata sistemas complejos y dinámicos no lineales y muy sensibles a las variaciones. Y es que es cierto que en nuestro día a día muchos detalles que pasan en nuestro entorno afectan al resto del planeta de una manera u otra. ¿Quién no ha pensado en que si hubiese hecho algo de otra forma o tomado una decisión diferente, no habría conseguido ese algo? O al contrario, no lo hubiese perdido. Y esto sin pararnos a pensar todo lo que sucede colateralmente, ya que una de las definiciones de colateral es lo que se deriva o es consecuencia de otra cosa que se pretende. Colateral es una palabra cuya raíz en latín vendría de latus, que significa lado o flanco, y alis, que significa relación o pertenencia, uniéndose en la forma compuesta lateralis, que podría significar con relación a lo de su lado. Y es que hoy en Antenas queremos hablar de unas hormigas que tienen mucha relación y mantienen una vida colateral con otra especie. Por supuesto estamos hablando de las bonitas Camponotus lateralis. Si queréis saber más de ellas, no os perdáis este capítulo. Y es que nuestras bonitas chicas de hoy han conseguido una curiosa evolución llegando a un comportamiento fascinante, utilizando el mimetismo para tener la misma apariencia que otras especies. Os presento a las Camponotus lateralis. Esta colonia me la cedió un suscriptor hace algún tiempo y le vuelvo a dar las gracias ya que son súper agradecidas y bonitas. Las lateralis se diferencian de otras hormigas de la madera porque son de un tamaño pequeño para ser Camponotus, y es que solo miden de 5 a 6 milímetros las obreras, de 7 a 8 milímetros sus mayores y llegando a unos 10 en el caso de la reina. Son hormigas muy tranquilas y permanecen inmóviles a no ser que se les moleste o tengan que salir corriendo a defender la colonia atacando con sus mandíbulas, incluso expulsando ácido en las situaciones más extremas. Como vemos, son hormigas de una gran belleza. Las nurses normalmente tienen el gastro negro y el mesosoma muy oscuro tirando a negro, con algún tono rojizo por la cabeza. En cambio, las obreras posteriores tendrán variaciones con mesosoma y cabeza de rojos claros a oscuros. Y ya que estamos, veamos sus claves de identificación. Como vemos desde lejos es fácil confundirlas con las hormigas acróbatas. Os dejo el enlace aquí arriba por si no habéis visto el vídeo de las Crematogaster scutellaris. Aunque también las podemos confundir con las Camponotus ruber, pero estas están más presentes en el sur de la península ibérica y tienen un propodeo más redondeado y menos anguloso que las lateralis. Incluso las nursis las podríamos confundir con las hormigas de picas. También os dejo aquí arriba el enlace al capítulo por si no recordáis a las Crematogaster auberti. Sus mandíbulas constan de 5 o 7 dientes. Como hemos dicho, el propodeo es cúbico, con formas angulosas y muy identificativo. Presentan una sutura muy marcada entre el propodeo y el mesonoto. Y como el resto de Camponotus, solo tienen un único segmento entre el mesosoma y gastro, llamado pecíolo. No tienen aguijón y presentan ácido poro. Las podemos encontrar forrajeando por encinas, aunque normalmente aprovechan alguna piedra en la base del árbol para establecer la colonia, donde llegue algún rayo de sol y sirva de acumulador térmico para el desarrollo de su prole. También en agallas y ramas muertas de bosques suficientemente frondosos. Son muy comunes por todo el sur de Europa y siempre las encontraremos por debajo de los 1000 metros. Muchas veces en los encinares podemos verlas junto a las Crematogaster scutellaris, y es que han seguido un proceso de adaptación sorprendente,
Como siempre me fascina al descubrir cómo evoluciona cada especie por separado. Ya hemos dicho que se parecen mucho a las Crematogaster scutellaris, y aunque hay muchas hormigas bicolor, puede que en este caso no sea una simple coincidencia, ya que nuestras lateralis presentan un mimetismo batesiano, que consiste en el fenómeno por la cual algunas especies se asemejan a otras en apariencia, como podría suceder, por ejemplo, entre las serpientes de coral muy venenosas y peligrosas, que son imitadas por las falsas corales totalmente inofensivas. En este caso, estas chicas se disfrazan de scutellaris para seguir sus pistas de feromonas. Recordemos que las hormigas se comunican gracias a las feromonas y pueden dejar unas rutas químicas que guían al resto de hermanas hacia la comida. Las lateralis, al forrajear el mismo árbol que ellas, utilizan las mismas pistas para llegar a aprovecharse del descubrimiento de sus vecinas. Sabemos que son muy agresivas las hormigas acróbata, pero usando su mismo uniforme, estas chicas avanzarán en sus filas de una forma colateral sin que haya ninguna disputa. Fascinante, ¿verdad? La parabiosis es la unión natural o artificial de dos organismos, dos seres vivientes. No hace falta que sean del mismo orden, familia o género, podría ser la cooperación de un animal y una planta. Aunque en mirmecología se aplica cuando dos especies de hormigas comparten o cooperan en la construcción de un nido, aunque también se refiere a cuando dos hormigas comparten las mismas rutas de forrajeo. Así que en este caso, nuestras lateralis y scutellaris comparten parabiosis. No nos confundamos con la alestobiosis, que es una forma de comensalismo de especies muy pequeñas que entran en las cámaras de las mayores para robar comida, como por ejemplo la Solenopsis fugax. Os dejo el enlace del capítulo de las hormigas ladronas por si queréis profundizar más. Son una especie monogínica, que como recordamos quiere decir que solo habrá una reina en toda la colonia. Sus vuelos son a finales de primavera, entre abril y mayo. Peculiarmente, los alados de esta especie son del año anterior y pasan en el hormiguero todo el invierno desarrollándose. Es curioso, ya que como hablamos en los vídeos de las castas, la única función de los alados es aparearse en la época de vuelos y propagar la especie. Así que durante todo el invierno y parte de la primavera consumen recursos de la colonia y no aportan nada a esta. Las pupas se encierran en capullos hilados y tenemos que tener en cuenta que siguen siendo unas lentas camponotus. De huevo a obrera pueden pasar 2 meses o incluso más, siempre dependiendo de la temperatura. Se sienten cómodas de unos 25 a 30 grados, así que tendremos que tener paciencia, sobre todo al principio. Por desgracia, las reinas lateralis no viven mucho tiempo. Nunca encontraremos una reina en un nido viejo, aunque este se seguirá desarrollando, ya que las hembras presentan telitoquia, que significa que las obreras, en ausencia de la feromona real, podrán poner huevos diploides, con 2 juegos de cromosomas. Dicho de otra manera, una obrera adoptará la función de reina poniendo huevos de los que nacerán más obreras. Las colonias no son demasiado grandes, creando solo unos cuantos centenares de individuos, y cuando hay un gran número de obreras desprenden un olor rancio característico. Son hormigas que presentan una fisogastria muy marcada. Sabemos de Antennas Academy que el gáster de las hormigas está formado por segmentos, llamados escléritos. Al acumular comida en el estómago social, estos segmentos se separan para poder acumular más alimento en su interior, y podemos ver estas membranas transparentes que los unen. Para criarlas, seguiremos las pautas de las especies arborícolas. Podemos usar todo tipo de hormigueros, metraquilato, de corcho, de hormigón celular, pero tenemos que tener en cuenta que no toleran bien la humedad. Yo en este humedezco un poco la esponja para que haya un leve gradiente de humedad por las cámaras cada cierto tiempo, sin dejar la esponja permanentemente húmeda. Tenemos que tener especial cuidado con las fugas. Son especies que hacen mudanzas rápidas ante una necesidad inminente, así que siempre nos aseguraremos de que no haya ningún punto débil en nuestra configuración. Como siempre, no quiere decir que no beban, siempre necesitan una fuente de agua en su zona de forrajeo. La alimentación en la naturaleza es a base de melaza de los pulgones y pequeños insectos. En cautividad podemos darle líquidos azucarados y proteínas para la prole.
A veces, igual que las Aphenogaster, se llevan un trozo de insecto dentro del nido para que las larvas se alimenten directamente de él, y luego más tarde sacan sus restos al basurero de la zona de forrajeo. Aunque como ya he comentado, es una especie lenta, con el tiempo irá creciendo exponencialmente y nos dará muchas alegrías. Son hormigas muy bonitas y de un tamaño suficiente para poder observar cómodamente y disfrutar de ellas durante muchos momentos. Espero que como a mí os haya fascinado el descubrimiento de estas chicas, con su interesante comportamiento colateral, del que seguro hablaremos más veces en el futuro. Comentad y recordad que podéis contactar por la fanpage de Antenas en Facebook o contactar por la web. Todas las direcciones las dejo en la caja de la descripción. Y como siempre, gracias por haber visto el vídeo y nos encantaría que formaseis parte de la colonia. Para eso suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Seguid Antenas también en Instagram para poder ver imágenes de todas las colonias. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, vuestros likes y comentarios son súper importantes para seguir haciendo más. Volved pronto.